Hola cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente. En esta ocasión, God of War Ragnarok, quiero enseñarles 3 tips que el juego no te cuenta, no te da ni siquiera indicios de que existen. Los he descubierto por mi cuenta, salvo el último, que este me lo ha enseñado un suscriptor. Me lo ha dictado, por así decirlo. Y yo creo que son bastante útiles, les va a servir mucho en los combates. Bueno, obviamente al que les sirva. Si ya son muy pros, ya dominan bien el combate y todo, quizás le puedan sacar un poco de provecho de igual manera. Pero bueno, a lo que va. El primer tip creo que es el mejor de todos. Voy a empezar al revés de como se empezaría usualmente, desde del menos a más. Bueno, aquí voy a empezar de más a menos. Yo creo que el primero es el mejor de todos, el más útil. Usualmente, cuando uno está en un combate contra un enemigo muy difícil o rodeado de enemigos y qué sé yo, tiende a por ahí ponerse nervioso, muy tenso, o querer hacer combos muy rápidos, lo que lleva a equivocarse al querer cambiar de arma. Si yo estoy peleando con el hacha, estoy presionando los botones muy a lo loco y de repente quiero cambiar a las espadas y continuar. Suele suceder de que no presiono correctamente el botón, por lo cual no puedo continuar el combo, o ya sea porque quiero cambiar de arma y realizar el ataque rúnico que tiene, porque a lo mejor ya está recargado, por lo que fuese. Bien, puedo fallar al botón, no puedo presionarlo bien, o directamente el juego, a lo mejor también suele pasar que por más que uno presione bien, el juego justo tiene un bajón ahí de frames, de lo que sea, se pone un poco más lento, se traba un poco lo que sea, y no llega a sacar el arma a tiempo. Eso a veces nos cuesta la partida, porque el enemigo puede ser algún jefe o lo que sea, y por ese pequeño fallo perdemos, o no sé, perdemos el combo si estamos haciendo un buen combo, lo que sea. La cuestión es que se jode, ¿bien? El juego nos jode. Ahora, este tip les va a servir para poder continuar un combo sin que la culpa sea suya, es decir, sin que ustedes se pueden asegurar de que el fallo no va a ser de ustedes. ¿Por qué? Al presionar durante un segundo el botón de la cruceta o el botón de dirección, como ustedes le llamen, Kratos realiza el primer ataque automáticamente. Bien, ojo, si están así a manos desnudas, no funciona con la lanza, funciona únicamente con la espada y con el hacha. Luego, una vez si tenemos cualquiera de esas dos armas equipadas, con la lanza ahí sí funciona, ¿ok? Les voy a enseñar, manteniendo el botón de la cruceta correspondiente a cada arma, bien, Kratos realiza el primer golpe automáticamente. No hace falta que nosotros presionemos el R1, bien. Esto nos asegura a nosotros de dar el primer golpe sí o sí, es decir, de haber presionado correctamente el botón, bien. Les voy a enseñar, por ejemplo, si saco ahora el hacha y mantengo apretado el botón, es un ratito nada más, es un segundito. No tienen que mantenerlo apretado porque no es que va a hacer un combo seguido Kratos automáticamente. Solo da el primer golpe y se queda quieto, bien. El hacha. Bien, y ahí queda. Ahora, lo mismo con las espadas. El primer golpe lo da solo, automáticamente. Ahora, teniendo equipada el hacha o las espadas, la lanza sí, cada vez que la sacamos golpea. ¿Ven? Manteniendo apretado durante... Es un rato, es un milisegundo, menos de un segundo hay que tener apretándolo. Pero les muestro, así con manos desnudas, con la lanza no funciona. ¿Ven? Ahí mantuve y no la saca, pero no da el primer golpe. Entonces, repito, si yo estoy realizando un combo, mantengo apretado el de las espadas, saco la lanza, ¿ve? El primer golpe siempre lo da Kratos, y eso a ustedes les da esa seguridad de que han apretado correctamente el botón y pueden continuar con su combo tranquilamente, ¿ven? Bueno, ese sería el primer tip. Segundo tip, algo que yo extrañé bastante al principio, ¿no? Cuando estaba jugando y no entendía bien cómo era el funcionamiento de los botones. Kratos no giraba, o sea, en el primer God of War tenemos el giro automático si presionábamos la cruceta hacia abajo. Y eso a mí me servía mucho, o por lo menos yo creo que muchos jugadores lo utilizaban, porque para continuar rápidamente, si tenían a alguien en las espaldas, es más rápido que estar girando la cámara. Eso extrañé yo en Ragnarok, porque el juego no te dice cómo hacer el giro de 180 grados, en realidad no te lo dice.
Es muy sencillo, solamente hay que tener apretando la diferencia, digamos, con el God of War de 2018. En este caso, porque Ragnarok te pone, si vos apretas hacia abajo, obviamente tenés la lanza, ¿no? Sacás la lanza, no te das el giro. Lo que hay que hacer es, primero, sacar el escudo. Bien, presionar el escudo y de ahí sí apretar hacia abajo y se gira Kratos. Bien, pero ¿qué pasa? A veces se pierde un poco de tiempo entre sacar el escudo y darse la vuelta. Parece rápido, pero a veces se tarda. Entonces, lo óptimo sería casi en simultáneo presionar el de cubrirse, el escudo y la cruceta hacia abajo. Así. Casi en simultáneo. Y sería igual que en el juego anterior, ¿no? Kratos se daría la vuelta. Que se quieren asegurar para no sé, cagarla, porque por ahí sucede que me quiero dar la vuelta y en lugar de hacerlo saca la lanza porque no presione muy bien los botones muy rápido. Entonces asegúrense de primero sacar un poquito el escudo y de ahí apretar la cruceta abajo. Va a sonar como que Kratos saca el escudo, pero bueno, eso son milisegundos, no pasa nada. Así, ¿ven? Entonces ustedes pueden apretar primero el escudo y después la cruceta hacia abajo muy rápido e igual se va a dar la vuelta a Kratos. Pero ya una vez que dominen la técnica ya es casi... Ahí ven. Casi ya ni se diferencia una de la otra. Bueno, ese sería el segundo tip. Tercer y último tip. Como verán, la barra de ira mía está completamente vacía. Bien, este tip seguramente algunos ya lo habrá deducido. Debería haber traído un balde de agua. Pero no es nada del otro mundo. En caso de que no se hayan dado cuenta, por si se les está haciendo difícil algún enfrentamiento o lo que sean y tienen un portal cerca, lo que tienen que hacer es interactuar con el portal. Fácil, interactuar con el portal y no irse a ningún otro lado. Funciona con cualquier portal de cualquier reino, da igual. Lo único que hacen es salir, cancelar y la barra de ira está completamente llena de vuelta. Esto ahorra muchísimo tiempo, no tenés que combatir para incrementar la barra de ira progresivamente. Directamente ya queda completamente llena y ya podés volver al combate. O sea, rápidamente volvés a la acción. No tenés que hacer nada más. No sé si es un bug. Creería que no, porque en el God of War 2018 lo que hacía esto era restablecer tu barra de salud por completo, y hasta el día de hoy está eso. O sea, eso no fue parcheado ni nada, por lo cual yo no sé, dudo que sea un bug realmente. Yo creo que Santa Mónica lo ha hecho así adrede, es decir, para el primer juego te restablece la salud, el interactuar así con los portales y luego cancelar, y aquí en este lo han querido hacer para la ira, me imagino yo. Ustedes pueden comprobarlo, pueden corroborarlo. Y nada, esos serían los 3 tips que el juego no te enseña, no te da indicios, no te lo marca en ningún lado. No hay un tutorial, ni en un códice, ni en ningún lado que ustedes lo puedan leer, en ninguna parte del juego. Simplemente tenés que descubrirlo por tu cuenta, ¿no? Así que bueno, nada, muchísimas gracias a David, también un suscriptor que me enseñó ese último tip, me lo dictó por Discord, me dijo: mira, crack, sabes que si interactúas con el portal, con cualquiera, y cancelas, la ira se te restablece. Yo eso la verdad no lo sabía hasta ese momento. Así que bueno, nada, y los otros dos tips también espero que les funcione, espero que todo esto les haya servido. Y nada, gente, pónganlo a prueba y me dicen en los comentarios qué tal, si les sirvió. Y nada, nos estamos viendo muy pronto y hasta el próximo. Adiós.